Buenas tardes, señoritas, señores estudiantes de la Unidad Educativa del Milenio. En esta ocasión vamos a continuar con una serie de videos tutoriales referente a histología vegetal. Hoy analizaremos los temas de tejidos meristemáticos y tejidos adultos protectores. Bien, voy a comenzar dando una corta definición de lo que son los tejidos meristemáticos. Los tejidos meristemáticos son ese conjunto de tejidos que permiten el crecimiento primario, es decir, en longitud o altura, y también permiten el crecimiento secundario o crecimiento en grosor. Recuerde que las plantas son los únicos seres vivos que tienen dos tipos de crecimiento. Inician con una mitosis que permite el crecimiento en longitud y una actividad mitótica que permite el crecimiento en grosor. Entonces, los tejidos vegetales meristemáticos son aquellos que permiten el crecimiento de la planta. Por obvias razones, se han clasificado en dos grupos, primarios y secundarios. Dentro de los tejidos primarios tenemos protodermis, los tejidos fundamentales y el procambium. Dentro de los tejidos secundarios tenemos el felógeno, las parénquimas y el cambium. Es importante mencionar que no existen 6 tipos de tejidos que permiten el crecimiento, sino que son 3 capas de tejido, pero que han cambiado su denominación de acuerdo a la función que tienen, es decir, sea permitir el crecimiento en longitud o en grosor. Como podemos analizar en la lámina, aquí existen bien definidas las secciones que pertenecen a los tejidos secundarios. Podemos ver que aquí se encuentra el felógeno. Luego podemos analizar una serie de tejidos que se denomina córtex. En otros textos lo podemos encontrar con el término de felodermis, pero lo vamos a utilizar más adelante. Y tenemos el cambium. Estas 3 capas, cuando tienen una mitosis horizontal, decimos que permiten el crecimiento secundario y reciben esa denominación: el felógeno, las parénquimas y el cambium. Por el contrario, si estas membranas, estos tejidos, empiezan su actividad mitótica o una meiosis en longitud, decimos que permiten el crecimiento primario. Y ahí a estas 3 capas que vemos definidas aquí, las denominaremos como protodermis al felógeno, fundamentales a las parénquimas y procambium al cambium. Entonces recuerde, son 3 capas, pero que tienen 2 funciones diferentes: el crecimiento primario y el crecimiento secundario, todo por actividad mitótica. Bien, pasamos a los tejidos adultos. Los tejidos adultos se denominan así porque ya tienen una función definida. Mientras que los tejidos meristemáticos únicamente se enfocan en el crecimiento, los tejidos adultos o definitivos tienen una serie de funciones bastante específicas. Hablamos de la protección, hablamos, por ejemplo, de la movilidad, como la esclerenquima, la colenquima. Parenquemáticos, que tienen funciones desde el almacenamiento, la circulación de distintas sustancias, etc. Y tiene la función también de permitir la circulación de la savia, ¿sí? O también conocidos como tejidos de transporte, como el floema y el xilema, que analizaremos más adelante. Hoy nos enfocaremos exclusivamente en el tipo de tejidos adultos llamados protectores. Como su nombre lo indica, los tejidos adultos protectores son los encargados de tratar de mantener un equilibrio de protección hacia los órganos o tejidos internos. Tenemos, de acuerdo a su ubicación, 2 tipos de tejidos: la epidermis hacia la zona externa y el felógeno, una capa de protectora, hacia la parte interna. La epidermis distingue 2 secciones: una externa denominada cutícula, que es la acumulación de una sustancia cerosa denominada cutina, que da esa sensación brillosa a las de las hojas.
Y también obviamente tiene una función que es impermeabilizar la capa más externa de las hojas, pero no solamente la encontramos ahí, sino también en algunos tallos modificados de algunas plantas. Evidentemente en su parte inferior tenemos la epidermis como tal, o las células epidérmicas, que son las encargadas de secretar la cutina para formar esta capa, esta película denominada cutícula, como lo podemos apreciar en la imagen. Por debajo de esta nosotros tenemos el suber. El suber es básicamente una capa bastante esponjosa, también denominada corcho, producida por una capa denominada felógeno. ¿Sí? Entonces, el felógeno, además de permitir el crecimiento, también genera membranas o tejidos protectores, como el suber hacia la parte externa y que limita con la epidermis. En algunos textos al suber o corcho también se lo denomina como protodermis. Varía su nombre de acuerdo a la descripción que estemos haciendo botánicamente hablando, pero sin embargo es del mismo tejido. Con el objetivo de estudio de la protección lo denominamos suber, ¿sí? O tejido suberoso, también puede ser encontrado en algunos textos de esta manera. Y hacia la parte interna la felodermis. Entonces, el felógeno, que habíamos hablado anteriormente, que tiene una gran capacidad, una actividad mitótica, es decir, la facultad de realizar mitosis, genera una capa externa denominada suber o corcho o tejido suberoso, o también puede ser llamado protodermis, y una capa interna llamada felodermis, que limita con algunos conductos, como podemos apreciar aquí, y el cambium. Entonces, estos serían básicamente los tejidos que brindan protección a la parte interna de la planta, específicamente a los órganos que son los encargados del transporte de sustancias nutritivas hacia las células de toda la planta. Entonces recuerde, de afuera hacia adentro, cutícula, una película de una sustancia denominada cutina que es secretada por la epidermis, por las células epiteliales. Las células epiteliales limitan en su parte más interna con una capa denominada suber o corcho o tejido suberoso, o en algunos libros también llamado protodermis, ¿sí? Entonces son algunas variaciones que se hacen de acuerdo a su estudio, pero es la misma capa. El felógeno, que es la que origina al suber a través de actividad mitótica, y felodermis, que es una capa de tejido protector que va hacia la capa interna y que limita con los vasos de la planta. Bueno chicos, eso sería básicamente la explicación del día de hoy. Recuerde, tejidos meristemáticos encargados del crecimiento primario y secundario de la planta, y tejidos adultos del tipo protectores encargados de mantener la estabilidad en cuanto a la protección de órganos internos, como los vasos que llevan las sustancias nutritivas de la raíz hacia las hojas y posteriormente de las hojas hacia el resto de las células. Eso sería todo por hoy chicos, muchísimas gracias por su atención. He tratado de hacer lo más corta que he podido esta intervención en honor al tiempo y a las posibilidades de conexión a internet. Les agradezco muchísimo su atención. Además de esta clase, recuerde que se subirá una corta evaluación a la página del aula virtual que nosotros tenemos, ¿sí? Muchísimas gracias, que pasen muy bien.